Descubre la increíble y conmovedora transformación de esta abuela durante una sorprendente aventura que cambiará su vida para siempre. Rosa, una abuela de 75 años, nunca imaginó que el hallazgo de unas antiguas cartas cambiaría su rumbo por completo. Mientras revisaba viejas cajas en su hogar, el aroma del ajo y las verduras frescas flotaba por el aire, recordándole que su vida siempre había girado en torno a sus nietos, a quienes cuidaba con ternura. Sin embargo, en esas cartas halló el eco de sueños atrapados. Su madre, una investigadora en una época que las ignoraba, había dejado un legado de conocimiento del que Rosa se sentía parte. Aunque nunca la vida la había dejado cumplir sus propios deseos de ser científica, cada una de esas palabras resonaba en su corazón como un grito sordo, un anhelo contenía su mente. Rosa se encontraba frente a un dilema: continuar con su vida de abuela amorosa o atreverse a quebrantar las barreras del tiempo e inscribirse en un curso de biología en la universidad. El miedo a ser vista como una anciana fuera de lugar en un mundo rodeado de jóvenes brillantes la invadía. Las expectativas de su familia pesaban sobre ella como una losa, y el temor a decepcionarlos la llenaba de angustia. Sentía que cada latido de su corazón marcaba un pulso de incertidumbre. La noche anterior a su primera clase, se debatía entre el anhelo de libertad y el amor hacia sus nietos. ¿Acaso estaba siendo egoísta al buscar sus propios sueños? ¿O simplemente demostrando que la vida nunca se detiene? Su mente giraba como un torbellino y cada suspiro era un recordatorio de su dedicación al hogar. ¿Qué pensarán ellos de mí?, se preguntaba, mientras sus manos temblorosas acariciaban los bordes de las cartas. Las miradas de desaprobación de su familia la acechaban, y su deseo de ser una fuente de inspiración para ellos se convertía en una carga. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Rosa llegó a la universidad con el alma hecha un nudo, entre la emoción de la aventura y el desasosiego de sentirse fuera de lugar. Al entrar al aula, las miradas curiosas de los jóvenes estudiantes la envolvieron y su corazón latió más rápido. Las palabras de su madre resurgían de las cartas: nunca es tarde para aprender. Pero la presión de cumplir un sueño que no era común para su edad la agobiaba. Su nueva vida comenzaba a tomar forma, pero en cada desafío enfrentado en ese aula, se sentía más expuesta, con una inquietud que la consumía. Tenía que demostrar que el conocimiento no se mide por años, ni por las canas en su cabello. En el fondo, la angustia se alimentaba de su propio deseo. La presión de sus responsabilidades como abuela y las expectativas familiares la mantenían al borde de la desesperación. ¿Podría realmente lograrlo? La presión aumentaba cada día. Una presentación importante se acercaba, y aunque cada paso era un reto, su alma ardía con la determinación de cumplir su legado y el de su madre. Pero el miedo y la duda apretaban como un vicio. Antes de salir al escenario, se preguntaba si sería este el momento que haría historia, o simplemente un eco en la distancia de lo que podría haber sido. Mientras el jurado deliberaba, su corazón se rompía en 1000 pedazos, buscando laberintos de respuestas que aún no había encontrado. Rosa se sintió como un náufrago a la deriva en un océano de juventud, con la ansiedad haciendo oleajes en su pecho. Había dedicado sus días a ofrecer a sus nietos amor y apoyo incondicional, así que enfrentarse al mundo académico le despertaba sensaciones completamente nuevas. Cuando se le pidió que hiciera una breve presentación sobre su interés en la biología, el pánico le irrumpió en el estómago. No solo se trataba de exponer su conocimiento, también era un juicio a su valor, a su legitimidad como estudiante a esa edad. Con los días, la presión se volvió una constante. Ella lo sabía, cada desafío en el aula era un peldaño hacia su crecimiento personal, y cada vez que daba un paso adelante, el miedo retrocedía un poco. Durante las largas noches de estudio, los ecos de las cartas comenzaron a convertirse en preguntas más profundas. ¿Qué quería realmente Rosa? ¿Era solo cumplir los sueños de su madre?
Esa introspección la aturdía y al mismo tiempo la empoderaba. Un día, mientras revisaba una de las tareas sobre la biodiversidad de las plantas, encontró un tema que le fascinaba profundamente. Las interacciones entre las especies y el ecosistema resonaban en su mente como un entramado que ella podía relacionar con su propia vida. Se dio cuenta de que, al igual que un bosque que se apoya en cada árbol, su entorno familiar necesitaba que ella se fortaleciera. Este pensamiento nació de un impulso repentino de autoconocimiento. La biología no solo era una materia, era un símbolo de cómo podía reconfigurar su lugar en el mundo. Impulsada por esta revelación, Rosa decidió hablar con su profesor y manifestar sus inquietudes. La conversación fue reveladora. Sus palabras surgieron con convicción, describiendo cómo el estudio y la ciencia iluminaban su vida en este nuevo capítulo. Para su sorpresa, el profesor, un hombre joven con una mirada comprensiva, le habló de la importancia de la experiencia y cómo su perspectiva única podía enriquecer las discusiones en clase. Esa validación hizo que su confianza comenzara a florecer como nunca antes. Sin embargo, la inquietud no desapareció del todo. A medida que se acercaba la fecha de la presentación, Rosa se enfrentaba a su mayor obstáculo, el miedo al juicio de su propia familia. Imaginaba sus miradas, sus murmullos de preocupación, y esta vez la angustia se transformó en determinación. Durante una cena familiar, decidió que no podía seguir escondiendo sus aspiraciones. Sin preámbulos, reveló su deseo de estudiar biología. La mesa quedó en un silencio tenso. Sus hijos la miraron con una combinación de sorpresa y afecto, pero el abrumador silencio le hizo dudar un momento. Fue entonces cuando su nieto menor rompió el hielo. Abuela, eso es increíble. Siempre me has enseñado a perseguir mis sueños. La pequeña voz, inocente y a la vez sabia, hizo que la tensión se disipara. En esos instantes, Rosa comprendió que su viaje no solo era para ella, sino también para aquellos que preservaban la curiosidad y la creatividad en su vida. Con la adrenalina corriendo por sus venas, se acercaba el día de la presentación final. La chispa de la confianza creció en su interior y, a pesar de los nervios, una historia que iba más allá de lo académico comenzaba a gestarse. Rosa se vio a sí misma no solo como una abuela, sino como una pionera, lista para desafiar las expectativas, su propia historia entrelazada con la de su madre. Mientras se preparaba para el escenario, un susurro de duda la invadió nuevamente por un instante. Estaba a punto de cruzar una línea que definiría su nuevo ser. El eco del pasado chocaba con el presente, pero en el fondo de su corazón, esa abuela que había sido siempre comenzaba a desvanecerse, dejando surgir una versión más audaz y feroz. Con el auditorio frente a ella, estaba lista para tomar una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de los que la rodeaban. Todo dependía de un primer paso y, en su interior, una voz retumbaba: no es solo un sueño, es tu destino. Mientras contaba los segundos para su intervención, el corazón de Rosa latía con fuerza. Se preguntaba si el eco de ese momento resonaría en su legado o si simplemente sería un instante fugaz en la historia. ¿Podría ella transformarse realmente en lo que siempre anheló? Mientras avanzaba hacia el podio, la duda le susurraba, pero esta vez no le dejaría tomar el control. Las luces estaban listas para iluminar su camino. Rosa tomó una respiración profunda antes de cruzar el umbral del podio. Las luces la bañaron, y el murmullo del público se fue desvaneciendo. Su mente, normalmente un remolino de pensamientos, se centró en esa primera palabra que tenía que pronunciar. En un instante fugaz, comprendió que la presentación no se trataba solo de su interés por la biología, sino de un acto de rebeldía contra las expectativas que habían definido su vida durante demasiado tiempo. La emoción comenzó a fluir, y su voz resonó en el auditorio, cargada de una sinceridad palpable. Habló sobre la interconexión entre las especies, comparándola con sus propias relaciones familiares. ¿Acaso no eran sus nietos y su esposo un ecosistema en el que cada uno jugaba un papel esencial? Cada anécdota que compartía se convertía en un hilo que unía su historia de vida con el vasto mundo natural. En ese momento, Rosa no solo se presentó como una estudiante madura, sino como un puente entre generaciones, mostrando lo que sus años de experiencia podían aportar a una disciplina tan vital como la biología. Una risa aquí, un suspiro allá, su conexión con la audiencia aumentaba a medida que se entregaba más al momento.
Mientras compartía sus descubrimientos sobre la biología, sus palabras se transformaron en una declaración de intenciones. Esta no era solo una presentación académica, era su reclamación de pertenencia en una nueva etapa de su vida. Sentía el poder de su narrativa palpitar, transformándose en un imán que atraía la atención y el respeto de sus compañeros y profesores. A medida que culminaba, un torrente de aplausos invadió la sala. Rosa sonrió, una mezcla de alivio y satisfacción inunda su ser. Sin embargo, el eco de esos aplausos la llevó a otro lugar de reflexión. ¿Qué significaba realmente para ella este reconocimiento? Comprendió que su lucha no se limitaba a recibir aplausos, se trataba de un empoderamiento interno. En su mente, una pregunta surgió con claridad: ¿qué vendría después? Las horas posteriores fueron una mezcla de emotividad. Mientras sus compañeros se acercaban a felicitarla, sentía que su vida había dado un giro significativo. Las conversaciones se volcaban no solo en la biología, sino también en la vida, en las decisiones que cada uno tomaba para forjar su camino. Rosa comenzó a entender que con su nuevo papel en el aula, también venía una nueva responsabilidad. La voz de su madre resonaba en su interior: nunca dejes de aprender y crecer. Fue esta misma noche, después de un largo día de reflexiones, cuando Rosa se sentó en el comedor, rodeada de sus libros y cuadernos. Las páginas reflejaban no solo conocimientos sobre biología, sino el viaje de una mujer que al fin empezaba a tomar control de su vida. Esa noche, esbozó un plan personal: participar activamente en grupos de estudio y establecer conexiones más profundas con sus compañeros. Si continuar en el mundo académico era su meta, necesitaba escalar y explorar hasta donde sus miedos la detuvieran. Sin embargo, el desafío no era solo académico. Rosa comprendía que fuera de las aulas, su familia aún percibiría su camino como un sacrificio. Esta tensión comenzaba a gestarse en su interior. ¿Qué pasaría si, al priorizar sus sueños, descuidaba lo que más amaba? La idea de este dilema la atormentaba, haciéndola cuestionar si sería capaz de equilibrar su nuevo camino con sus responsabilidades familiares. Mientras pensaba en esta posible fricción, la imagen de su madre, con su melancólica sonrisa y su constante recordatorio de perseguir la curiosidad, brillaba en su mente. Fue allí, en la intersección de su deseo y su deber, donde Rosa encontró un nuevo impulso. Tenía que llegar a un acuerdo consigo misma y determinar cómo armonizar ambas partes de su vida. La universidad era solo el principio y, en su corazón, Rosa comenzó a concebir su legado más allá de los títulos académicos. Esa noche, la energía que emanaba de su nueva determinación se convirtió en un combustible poderoso. Se sentía lista, aunque aún no estuviera completamente segura de cómo proceder. En su mente, la pregunta persistía: ¿podría realmente abrazar y al mismo tiempo equilibrar su identidad multifacética como estudiante y abuela? Con esta inquietud al acecho, el próximo día en la universidad le esperaba una sorpresa que podría cambiarlo todo. Mientras concebía su camino hacia adelante, lo desconocido comenzaba a abrir sus puertas ante ella, y el viaje de autodescubrimiento de Rosa apenas estaba comenzando. ¿Se atrevería a explorar ese nuevo horizonte que se avecinaba? Rosa llegó a la universidad con un leve cosquilleo en el estómago, una mezcla de anticipación y nerviosismo que no pudo disipar. Su mente repasó los caminos que había estipulado la noche anterior, pero ahora la realidad de tomar acciones concretas pesaba sobre ella. Mientras se desplazaba por los pasillos, la vastedad del campus se sentía abrumadora. Cada paso la acercaba a la posibilidad de crecimiento, pero también explicaba sus miedos: ¿y si no lograba lo que se había propuesto? La primera clase del día fue sobre ecología, un tema que la apasionaba y uno en el cual deseaba profundizar. Se sentó en la última fila, como siempre hacía. Observó a sus compañeros más jóvenes, notando lo cómodos que parecían en ese entorno académico. Decidida a cambiar eso, respiró hondo y tomó la decisión de hablar durante la clase. No quería que las dudas sobre su contribución la hicieran invisible. La valentía comenzó invasivamente a reemplazar el temor. Al momento de plantear su primera pregunta, su voz resonó sorprendentemente fuerte, incluso para ella misma. El profesor mostró interés, y esto la animó a ser más audaz. Con cada intervención, Rosa notó cómo su confianza crecía. Al final de la clase, un grupo de estudiantes se acercó a ella.
La invitación a formar parte de un grupo de estudio emergió de manera orgánica, y por primera vez, se sintió parte de la comunidad académica, en lugar de ser solo una observadora. Sin embargo, al regresar a casa, el eco de su éxito fue opacado por la voz interior que le advertía sobre la responsabilidad familiar. Su esposo, ya acostumbrado a sus rutinas, parecía menos cauto que antes. Esa tarde, encontró a su nieto mayor, Miguel, en el patio, frustrado con sus tareas. En un intento por conectarse, Rosa le ofreció su ayuda. Sin embargo, mientras colaboraban, su mente divagaba hacia los planes que había comenzado a forjar en la universidad. ¿Qué pasaba con sus aspiraciones si descuidaba a su familia? A medida que la tarde se deslizaba hacia la noche, sus propios conflictos se intensificaron. La balanza entre su vida personal y académica pendía hacia el lado que menos deseaba, haciendo que se sintiera culpable por dedicar tiempo a su desarrollo personal. Sin embargo, la voz de su madre resonó nuevamente, instándola a perseguir su curiosidad. Podría crear un espacio donde ambas partes de su vida coexistieran sin sacrificar nada. Esa noche, se sentó nuevamente con su cuaderno, pero esta vez con un enfoque renovado. Elaboró una lista de acciones concretas, dedicar horas específicas para estudiar que no interfirieran con sus responsabilidades en casa y programar momentos de calidad con su familia. La idea era crear un equilibrio, y con esta nueva perspectiva, una chispa de determinación iluminó su mente. Sin embargo, surge una nueva pregunta que la inquietaba: ¿sería capaz de encontrar ese equilibrio efectivo? Su vaso de insatisfacción se llenaba lentamente a medida que se aventuraba a salir de su zona de confort, y en su caminata hacia el progreso, comprendió que cada acción conllevaba riesgos. Días más tarde, un correo electrónico inesperado llegó a su bandeja de entrada. Era de un departamento académico que invitaba a candidatos a presentar investigaciones para un simposio. La emoción y el miedo existían en conflicto. Si decidía participar, podría poner a prueba todo lo que había aprendido. Así que emprendió el camino de la reflexión, consciente de que podría enfrentarse a la antipatía de algunos familiares. Decidir asistir o no era más que una invitación a un dilema vital. El momento de la verdad se aproximaba. ¿Tomaría el riesgo, o se quedarían sus sueños atrapados en la bruma de la duda? Rosa sabía que este podría ser el hito que definiría su nueva identidad y su posición en el mundo, donde el lugar en el que finalmente quería estar dependía de la decisión que estaba por tomar. ¿Se atrevería, después de todo, a dar ese paso decisivo? La mañana del día siguiente se presentó luminosa, pero Rosa despertó con la cabeza llena de incertidumbres. El correo sobre el simposio seguía resonando en su mente como un eco persistente. Hacía falta más que un mero entusiasmo, necesitaba un plan. Mientras su familia aún dormía, tomó su cuaderno y se sentó en la cocina. La luz suave del sol entrando por la ventana se convirtió en su testigo en ese momento crucial. Comenzó a escribir una lista de ideas para su investigación. Con cada palabra, se sentía más empoderada, pero también más consciente de la presión que la rodeaba. ¿Sería suficientemente buena? La voz de su madre aún vibraba en su mente: la única manera de crecer es arriesgarte. Rosa se preguntó si ese riesgo valdría la pena no solo para ella, sino para su familia. ¿Cuestionarían ellos al ver que buscaba su realización personal? Después de unas horas, decidió que su investigación se centraría en el impacto de la educación ambiental en comunidades desfavorecidas. Era un tema que la tocaba profundamente. Combinaría su amor por la ecología con la realidad que a menudo pasaba desapercibida. Rosa sabía que ese enfoque puede abrir diálogos en su entorno familiar sobre la importancia del conocimiento y el aprendizaje continuo. Durante la clase de ecología, su habilidad para compartir ideas se había fortalecido, pero ya no era una estudiante más. Era una voz en crecimiento. Al voltear la mirada a sus compañeros, ella notó un cambio en sí misma. Ya no era la silenciosa observadora, era la abuela que asumía un nuevo rol, y ese rol le gustaba. Al final de la clase, se acercó al profesor para conversar sobre el simposio. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad e interés. A medida que intercambiaban ideas, Rosa se dio cuenta de que su pasión podía ser la llave para conectar con otros. Regresó a casa y, aunque las tareas familiares la esperaban, se sentó para reflexionar en su rincón favorito del patio. Mientras Miguel jugaba a lo lejos,
ella respiró aliviada y revisó su lista de tareas. Había encontrado un camino que unía sus dos mundos, la investigación que le apasionaba y el compromiso con su familia. Pero todavía había un desafío por afrontar: comunicar su deseo de participar en el simposio a su esposo. Mientras la tarde avanzaba, el corazón de Rosa latía con más fuerza. Convocar sesiones familiares en torno a sus aspiraciones significaba abrirse a la aceptación, pero también a la crítica. Cuando finalmente se sentó con su esposo, se sintió como una niña que esperaba su respuesta ante un examen. Le habló de sus planes, de cómo su investigación podría beneficiar no solo a su formación, sino a la comunidad, aunque sabía que la sorpresa lo podría turbinar. Las palabras fluyeron, los pensamientos se articulaban sin titubeos. Sin embargo, a medida que terminaban de hablar, la expresión en el rostro de su pareja no era de celebración, sino de preocupación. Le recordó que sus responsabilidades en casa seguían siendo primordiales. Aunque sabía que sus palabras surgían desde el amor, Rosa sintió cómo la preocupación comenzaba a arrastrar su nueva determinación. La conversación se tornó tensa. Era evidente que las expectativas que había descifrado en su mente se encontraban con una dura realidad: la resistencia al cambio en su entorno familiar. En su interior, un torrente de emociones la invadía: el deseo de ser escuchada y, al mismo tiempo, de no querer sacrificar el núcleo familiar. La lucha interna se intensificaba. ¿Podría ella ser una abuela comprometida y una investigadora al mismo tiempo? La pregunta la seguía, constante y agazapada, mientras la noche caía. La incertidumbre de si su esposo la apoyaría o no pesaba en sus hombros. En el silencio de la casa, Rosa vio la sombra de sus sueños y sus responsabilidades reflejadas en las paredes. Había llegado el momento de profundizar en sus motivaciones. ¿Era capaz de establecer un diálogo constructivo, o seguiría siendo la voz que solo susurraba en la oscuridad de sus pensamientos? Con una combinación de incertidumbre y determinación, Rosa se preguntaba si su futuro dependía de su capacidad para perseverar, no solo en su investigación, sino en la búsqueda de la aceptación familiar. Sabía que el camino estaba lleno de desafíos, pero la idea de continuar como la mujer que deseaba ser comenzaba a tomar forma. ¿Sería posible convertir esos dilemas familiares en un puente hacia sus aspiraciones? Las decisiones que tomaría en las próximas horas se sentirían como el primer paso en su travesía de transformación. Rosa se levantó al día siguiente con una determinación renovada. Decidió que no podía dejar que el temor a la desaprobación ahogara sus aspiraciones. A pesar de la inquietud que la acompañaba, había algo en su interior que gritaba por salir, una voz que le indicaba que era tiempo de avanzar, incluso si eso significaba enfrentarse a su pareja nuevamente. Al desayuno, observó a su familia reunida y sintió la calidez de las interacciones cotidianas. Sin embargo, esa calidez contrastaba con el frío que sentía dentro de su mente. Miró a Miguel, su pequeño, intentando imaginar el mundo que él podría construir si ella alcanzaba sus sueños. La idea del impacto de su investigación en el futuro de su familia se convirtió en una chispa que encendió su convicción. Mientras recogía los platos, un plan comenzó a formarse en su mente. No podía simplemente manifestar su deseo de participar en el simposio sin cimentar ese deseo con hechos concretos. De esa manera, no solo se abriría un diálogo, sino que podría ofrecer soluciones. Decidió crear una presentación sencilla que explicara cómo su investigación podría beneficiar a todos. Comenzó a esbozar ideas en su cuaderno, entrelazando estadísticas relevantes y anécdotas que ilustraran su punto de vista. Las horas pasaron y, durante la tarde, mientras Miguel hacía su tarea, Rosa encontró el momento perfecto. Se sentó con su esposo y comenzó a exponer sus ideas. Con una voz firme, detalló cómo su investigación podría iluminar la importancia de la educación ambiental, aunque también expuso cómo su trabajo no interferiría con sus responsabilidades familiares. Habló de implicarse en el cambio, no solo como investigadora, sino como madre y abuela preocupada por el legado que dejaría. Sin embargo, a medida que sus palabras llenaban el espacio, Rosa notó un cambio en la expresión de su esposo. La preocupación en sus ojos comenzó a tornarse en un atisbo de comprensión. Quiero que todo salga bien para nosotros como familia, pero también veo cuánto te importa esto, respondió él, sus palabras marcando un punto de inflexión. La conversación, que había comenzado tensa, comenzó a convertirse en un diálogo de posibilidades.
Rosa sintió cómo su fuerza interior la impulsaba, transformando la incertidumbre en una resolución férrea. Se trataba de hallar el equilibrio, no solo de rendirse ante la presión. Sin embargo, a medida que ese tríptico de su presentación tomaba forma, un nuevo miedo se asomó en su interior. ¿Sería su investigación realmente válida? ¿Tendría el impacto que ella soñaba? Las sombras de la duda volvían a acecharla. Necesitaba asegurarse de que su contenido no solo fuera apasionante, sino muy relevante para el simposio, comenzando por la recolección de datos. La idea de buscar información, hacer entrevistas e involucrarse en el terreno activó su sentido de propósito. Al llegar la noche, Rosa se sentó en su rincón favorito con el cuaderno, llena de planes y preguntas. Había una ansiedad palpable, el tiempo que le quedaba hasta el simposio se acortaba, y la presión de demostrar su valía crecía. Se dio cuenta de que, aunque había logrado abrir un camino hacia el diálogo familiar, su verdadero desafío estaba por llegar. Sudores fríos le recorrieron la espalda al pensar que tendría que presentar no solo sus teorías, sino también la realidad de su vida, ser capaz de mostrar cómo sus esfuerzos podrían ser un beneficio para todos. El último susurro de incertidumbre frente a su creciente emoción fue como ser atrapada en un péndulo oscilante, y así, en medio de la oscuridad, Rosa prometió a sí misma que no permitiría que las dudas aplastaran sus aspiraciones. Pero, más allá de las palabras, lo que le quedaba era la acción. ¿Podría realmente enfrentar su miedo al fracaso y dar un paso hacia lo desconocido? La inquietud se convirtió en un grito interno, definido por una ansiedad constructiva. Había llegado el momento de encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Sería capaz de transformarse, no solo como abuela, sino como la investigadora que siempre había querido ser? Rosa despertó esa mañana con una mezcla de excitación y nerviosismo. Las horas de ayer, dedicadas a estructurar su presentación, la habían dejado agotada pero inspirada. Sabía que aquel día debía dar el siguiente paso, y no debía ser solo un intento, tenía que ser una acción contundente. Esa determinación la condujo hacia su computadora. Pasó la mañana investigando, profundizando en estudios actuales sobre educación ambiental, desde libros científicos hasta artículos en revistas especializadas. Con cada dato que incorporaba, la confianza regresaba a su ser. La pieza clave de su presentación comenzó a cristalizarse en su mente, necesitaba no solo estadísticas, sino historias que conectaran su propuesta emocionalmente con los oyentes. Un correo llegó a su bandeja de entrada, un mensaje de una colega en el campo de la ecología. La amiga le ofrecía compartir sus experiencias en proyectos pasados. Rosa sintió que la oportunidad se presentaba. Usó su teléfono para proponer una videollamada. Mientras esperaba, su mente cuestionaba su idea de sacar la cara por su investigación. Su colega era conocida por su brillantez, y Rosa temía que su inexperiencia desmereciera el proyecto. Sin embargo, cuando la pantalla se encendió y apareció el rostro conocido de su amiga, se sintió más aliviada de lo que esperaba. Iniciaron una conversación sobre el impacto de iniciativas ambientales que ella podía hacer eco en su estudio. Rosa escuchó con avidez, tomando notas y conectando ideas. A medida que su amiga compartía sus triunfos y fracasos, Rosa se dio cuenta de que había un componente emocional crucial en su investigación. Necesitaba abordar el tema desde su corazón, narrando no solo con números, sino con pasión. Después de colgar, un nuevo brillo en su mirada la llevó a acercarse a Miguel, quien había estado jugando en el salón. Le preguntó qué entendía por cuidado del planeta. Miguel, con su inocente sinceridad, habló sobre lo que había aprendido en la escuela: plantar árboles, cuidar de los animales y mantener limpia la casa. Rosa sintió un aire de esperanza. La conexión con su hijo la impulsó a pensar que no solo la presentadora era importante, el legado que dejaría como madre se entrelazaba con su papel de investigadora. Impulsada por esta revelación, Rosa se centró en hilar una narrativa personal. Empezó a escribir desde la perspectiva de una abuela que busca un mundo mejor para su nieto, un relato que conectara lo técnico con lo vivencial. Cada palabra que plasmaba en su presentación era como un ladrillo en la construcción de una base sólida para su futuro. Sin embargo, aún la visitaba la sombra de la duda. Se preguntaba si su voz era lo suficientemente fuerte, si su historia resonaría. La lucha interna entre la inseguridad y su deseo de marcar la diferencia se sentía abrumadora.
Al concluir el día, Rosa se sentó frente al espejo. Repasó las palabras que había escrito y se preparó para practicar su presentación. Cada repetición era como un mantra que le recordaba que su voz importaba. Sabía que estaba frente a un precipicio, si caía, había una posibilidad de levantarse, pero si volaba, podría llevar a otros con ella. Mientras cerraba el cuaderno, un pensamiento golpeó su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para hacer que su visión se convirtiera en realidad? Justamente en ese momento, el teléfono vibró de nuevo. Era una notificación del simposio, recordándole que el plazo de inscripción estaba por cerrar. Rosa sintió una mezcla de adrenalina y miedo, una señal clara. Estaba al borde de un cambio monumental, pero todavía había obstáculos que enfrentar, y así, mientras una nave de incertidumbre surcaba su pecho, también sentía un levantamiento interno. En ese instante, Rosa comprendió que estaba lista para arriesgarse, no solo por su futuro, sino por lo que encontraría en el camino. Se atrevería a saltar y, en el proceso, descubrir la investigadora que siempre había llevado dentro. El día siguiente amaneció con un cielo gris, un telón de fondo que simbolizaba la tormenta de emociones que se desataba en el interior de Rosa. Despertó con la mente aún revuelta, las palabras de la videollamada resonando en su cabeza. No había sido solo una conversación animada, había sido un llamado a la acción. Se prometió que ese día no sería igual que otros. Mientras se preparaba el desayuno, sintió que la duda amenazaba con abrirse paso de nuevo. Una vez más se preguntó sobre su capacidad para comunicar ese mensaje vital. Pero cada vez que parpadeaba, recordaba la mirada persuasiva de su hijo y el compromiso que había adquirido consigo misma. El aprecio por la madre que quería ser la empujaba hacia adelante. Ya estaba decidido. Se sentó nuevamente frente a su computadora, con una nueva energía. Con cada párrafo que escribía, cada historia imaginada, Rosa sentía que sus temores estaban cediendo lugar a una determinación palpable. Introdujo las emociones de su infancia en el relato, los recuerdos de ver a su propio abuelo cuidar el pequeño huerto, regalándole conocimientos que ni siquiera sabía que había atesorado en su subconsciente. Si yo no soy valiente, ¿quién lo será? Se repetía mientras elaboraba ejemplos de la vida cotidiana que podrían conectar con su público. Pero no bastaba con contar historias, necesitaba prepararse para enfrentar la inevitable reacción de quienes escucharían su propuesta. ¿Cómo podría manejar las críticas? ¿Qué pasaría si se burlaban de sus ideas? La reflexión sobre esos posibles escenarios la llevó a un ejercicio de visualización. Imaginó la sala repleta de rostros curiosos, algunos escépticos, otros intrigados. ¿Qué diría? ¿Cuál sería su respuesta? Finalmente, decidió preparar respuestas a posibles objeciones. Notó que esta estrategia no solo la preparaba profesionalmente, sino que también la empoderaba. Su voz interna se tornó en un susurro firme, mostrando que había caminos para avanzar, incluso ante el rechazo. Pararse frente a una audiencia y desplazar sus miedos, eso sería su verdadero desafío. La tarde avanzaba, y el sol había comenzado a abrirse paso entre las nubes, haciendo brillar su casa y el jardín que tan arduamente cuidaba. Este pequeño espacio le recordaba que las cosas más simples pueden traer efectos profundos. Comprendió que su misión no era solo para ella misma, sino para su hijo y para todos los que como él, pudieran heredar un mundo que aún merecía ser salvado. Al final del día, Rosa miró el reloj. Sabía que había dedicado horas a perfeccionar cada aspecto de su presentación, pero sentía que todavía le faltaba algo. Fue entonces cuando decidió lanzarse a la red social que había creado hace tiempo para intercambiar ideas sobre sostenibilidad. A través de una publicación, compartió un fragmento de su historia y solicitó opiniones de su grupo. Quizás no solo encontraría apoyo, sino también valor para afrontar lo que estaba por venir. Las respuestas comenzaron a llegar y, para su sorpresa, fueron generalmente positivas. Así que, con cada me gusta y comentario, su confianza creció. Pero, entre la efervescencia de aprobación, un comentario llamó su atención, un antiguo compañero de universidad, sugiriendo que incluyera un enfoque innovador de biología en su proyecto, pero agregando una crítica mordaz sobre su experiencia práctica. Sentimientos de inseguridad la invadieron de nuevo, preguntándose si su idea era realmente válida. En ese instante, una decisión crucial se cernía sobre ella.
¿Cedería a la crítica destructiva o se aferraría a la fe en su proyecto? Con ese dilema surgiendo, Rosa entendió que la crítica podía ser la chispa que encendiera la llama de su motivación. El tiempo de actuar se acercaba, y en su mente resonaban estas palabras: era momento de tomar riesgos, no solo en su presentación, sino en cada aspecto de su vida. Pero, ¿qué decisiones estaba dispuesta a tomar en su camino hacia la autorrealización? La presión aumentaba, y una pregunta persistente flotaba en el aire: ¿podría realmente enfrentar a quienes intentarían desacreditar su voz? La noche caía, un telón oscuro que presagiaba batalla, y Rosa sintió que cada latido la acercaba más a una confrontación que definiría su futuro. ¿Se atrevería a alzar su voz en el simposio, desafiando las expectativas que otros tenían de ella y de su proyecto? Rosa despertó al nuevo día con una mezcla de adrenalina y nerviosismo, conscientes de que el simposio se acercaba a pasos agigantados. Cada instante antes de enfrentarse a la audiencia la envolvía en un manto de inquietud, como una gran ola que amenaza con arrastrarla. Sin embargo, si había aprendido algo en las últimas semanas, era que el cambio no se lograba sin un acto de valentía. Tomar riesgos se había convertido en su mantra personal, y hoy sería una indiscutible prueba de ello. Se sumergió en la preparación. Decidió repasar su presentación, ajustando la narrativa, añadiendo detalles históricamente resonantes sobre el impacto ambiental de las decisiones cotidianas. Sabía que cada palabra debía cargar peso, resonar en la mente de quienes la escuchaban, incitarlos a la acción. Con cada diapositiva que revisaba, sentía que su voz adquiría más seguridad. La historia de su abuelo, el pequeño huerto, se convertía en una poderosa metáfora de cómo las acciones individuales podían florecer, transformarse en un movimiento que podría sembrar cambio. Su mente, sin embargo, continuaba atormentada por el comentario mordaz de su compañero universitario. En un momento de reflexión profunda, se preguntó: ¿cómo podía alguien tan cercano a su historia derribarla de esa manera? Durante años, le había permitido a su voz interna ser opacada por críticas ajenas, pero esta vez sentiría su poder. Lejos de sucumbir, podría convertir esa crítica en un motor. No se trataría solo de su proyecto, era una reivindicación de su pasión, su vida, su propósito. Tras una profunda respiración, Rosa decidió concebir su respuesta a la crítica como si fuera una parte de su presentación, replanteándola como una oportunidad de aprendizaje. Investigar un enfoque innovador de biología podría enriquecer su propuesta y a la vez darle una respuesta sólida a sus detractores. Con la mente en movimiento, comenzó a investigar la biología del suelo, la importancia de los microorganismos y cómo su interacción creaba un ecosistema vivo. Este nuevo conocimiento se convirtió en un nuevo hilo para su exposición, llenándola de emoción. El día del simposio finalmente llegó y el trayecto hacia la sala estaba impregnado de ansiedad. Caminaba con el peso de la expectación a su alrededor, sintiendo como si cada paso resonara en el suelo como un símbolo de su lucha por ser escuchada. Al llegar a la sala, respiró hondo, notando que los rostros que la esperaban presentaban una mezcla de curiosidad y desdén. Junto a los amigos que la habían apoyado, había también escépticos que no la tomarían en serio. Pero, en lugar de retroceder, esa atmósfera alimentó su decisión de dar lo mejor de sí misma. Se posó frente al micrófono, las luces proyectaban su sombra sobre la audiencia. Antes de comenzar, recordó lo que había aprendido en sus noches de desvelo: su historia era digna, y su voz merecía ser escuchada. Abrió la presentación con una anécdota conmovedora sobre su abuelo, tejiendo su experiencia en cada frase. A medida que hablaba, notó cómo algunos se inclinaron hacia adelante, absorbidos por su relato. Rosa se mantenía presente, incluso ante las miradas críticas. Con cada diapositiva sobre el impacto ambiental, la audiencia parecía distinta, un poco más cautivada. Unos pocos comenzaban a asentir. Sin embargo, entre la ansiedad y la adrenalina, un punto de quiebre se acercaba. Un panel de expertos había sido designado para hacer preguntas después de su exposición. La pregunta inevitable llegó: ¿pero qué experiencia práctica tienes para validar tus afirmaciones? El viejo fantasma de la inseguridad la alcanzó, pero en lugar de sucumbir, recordó su investigación. Con confianza, expuso su entendimiento de la biología del suelo, revelando cómo cada pequeño cambio podría tener un impacto monumental.
Ella era el puente entre el conocimiento y la acción, cada respuesta la empoderaba más. Mientras concluía su presentación, comprendió que había desafiado sus límites. En ese instante de autoafirmación, se dio cuenta de que no se trataba solo de defender su idea, sino de reivindicar su lugar en un mundo donde su voz era válida. La aclamación de algunos presentes le hizo comprender que el camino por delante estaba lleno de posibilidades, pero, en el fondo, Rosa sabía que este solo era el primer paso. Una creciente ambición ardía dentro de ella, impulsada no solo por la validación externa, sino por el deseo interno de cruzar nuevas fronteras. Miró hacia el futuro y, entre el murmullo de la sala, una pregunta se planteó en su mente: ¿qué más podía lograr si se permitía ser aún más audaz? Las expectativas recién nacidas la empujaban hacia un nuevo destino. Al salir de la sala, el viento sopló con fuerza, cargado de promesas y oportunidades. Estaba lista para seguir caminando, esta vez con el mundo por delante, y en su interior, la chispa de una nueva aventura comenzaba a encenderse. Sin embargo, en el horizonte de su mente se dibujaba otro dilema: ¿cómo fusionar su mensaje con el conocimiento práctico que ahora había descubierto? Una nueva etapa se abría, y Rosa se sentía lista para desafiar lo que le deparara el camino. Rosa observó con asombro cómo su vida había tomado un rumbo inesperado. Atrás habían quedado las dudas que la atormentaban en su primer día de clases. Ahora, con un título en biología bajo el brazo y la firme convicción de ser un agente de cambio, se sentía empoderada. Había demostrado, no solo a su familia, sino también a sí misma, que la edad no define el potencial de una persona. La presentación en el simposio había sido un punto de inflexión. Aunque la incertidumbre aún aleteaba en su interior, la confianza que había ganado a lo largo de estos meses no era el mero resultado de un evento, era la culminación de múltiples decisiones valientes que había tomado. Cada pequeño paso la había llevado a reconfigurar su identidad. Ya no solo era la abuela dedicada, sino también la científica apasionada que había despertado en su interior. Poco después del simposio, el profesor que había respaldado su camino la contactó para proponerle presentar sus investigaciones en una conferencia regional. Era una oportunidad de oro para compartir su trabajo con expertos y ampliar su red. El impulso de aceptar fue inmediato. Esta invitación significaba que su voz realmente resonaba en la comunidad académica. Ya no solo estaba en un aula, ahora era parte de una conversación más amplia sobre educación ambiental. El día de la conferencia, Rosa sentía los nervios aflorar. Sin embargo, recordaba cada instante de su viaje, cada momento de duda que había superado. Con una sonrisa confiada, se preparó para presentar. Había decidido abrir su charla con una cita de su madre: nunca es tarde para aprender. En ese momento, no solo representaba su historia, sino también el legado que había querido transmitir. Su voz resonó en la sala mientras compartía sus hallazgos sobre la importancia de la educación ambiental en comunidades vulnerables. La conexión no solo fue académica, su pasión contagió a la audiencia. Al salir del escenario, sintió que había alcanzado un nuevo nivel de satisfacción personal. El aplauso resonó y ahora, en vez de buscar aprobación externa, se dio cuenta de que necesitaba aceptar su propio reconocimiento. La transformación había ido más allá de una simple aventura académica, había cambiado su forma de ver el mundo y su lugar en él. Ahora era respetada no solo como abuela, sino como científica y defensora del medio ambiente. De regreso a casa, el reencuentro con su familia fue lleno de ternura. Sus nietos, emocionados por los logros de su abuela, la miraban con admiración. Esa noche, Rosa decidió contarles sobre su proyecto y cómo cada uno de ellos también podía contribuir a cuidar el planeta. Quería que entendieran que la curiosidad y el deseo de aprender no debían terminar con la niñez, sino que debían acompañarnos a lo largo de toda la vida. En los días siguientes, comenzó a plasmar su conocimiento en una serie de talleres comunitarios, en los que involucraba a su familia. Enseñaba a los niños sobre la importancia de la biodiversidad y cómo podían cuidar el medio ambiente desde su hogar. Cada taller no solo representaba un espacio de aprendizaje, sino también un lazo intergeneracional que fortalecía los lazos familiares. Rosa halló su voz y también su propósito. Ya no era solo para ella, sino también para aquellos que amaba.
Aprendió que su desarrollo personal y sus responsabilidades familiares no eran mutuamente excluyentes, sino que podían coexistir en un balance. Con dedicación y pasión, estaba moldeando un legado que resonaría más allá de sus años. El camino no había sido fácil, pero cada paso había valido la pena. Rosa, una abuela de 75 años, era una mujer transformada, una científica, una mentoría y, sobre todo, una fuente de inspiración. Había administrado su tiempo, sus miedos y su amor por la familia, logrando un equilibrio que le permitía florecer. Mientras contemplaba el atardecer desde su jardín, sintió una paz apacible en su corazón. Había conquistado sus miedos y demostrado que nunca se es demasiado viejo para redescubrirse y aprender. Su historia no solo era suya, era un testimonio que podía motivar a otros a atreverse a perseguir sus propios sueños. Rosa conocía que la vida siempre traería nuevos desafíos, pero ya no le temía a lo desconocido. Ahora se veía a sí misma como la pionera que siempre había soñado ser. La aventura apenas comenzaba, y estaba lista para enfrentarlo todo, confiada en que el futuro estaba lleno de oportunidades interminables. Pero hay algo más importante que necesitan hacer. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal, necesitan no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. También, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que este contenido siga llegando a más personas. Quédanos en los comentarios, cuenten sus reacciones y teorías sobre el final de Rosa. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no lo dejen pasar.